Buenos días, señores y señoras. Muchas gracias por participar en esta sesión. Tenemos la primera sesión pedagógica, tenemos varias durante esta semana y tenemos a la profesora Lucía Torres. Por favor, Lucía, muchísimas gracias por participar. Gracias por el apoyo en el programa de continuidad educativa para los países de Colombia, Ecuador y Venezuela. Tenemos de todos estos países y te agradecemos nuevamente por el apoyo que nos da la Universidad de las Américas durante este programa. Bueno, muchas gracias. No sé si es que es solo a mí, Carla, pero sí se escucha un poco cortado. No sé si es que es para todos, quisiera saber. A ver, Yo a ti te escucho muy bien. bien. Ya, perfecto, entonces, si se escucha bien, muy bien. Lo escucho Entonces, bien, está bien. Yo lo escucho muy bien, pero mi cámara no sé por qué no se puede conectar, pero sí les escucho. Muy bien. Muy bien, listo. Entonces empezamos. Bueno, para la Universidad de las Américas, la Facultad de Psicología, Escuela de Educación, es un gusto compartir con ustedes algunas experiencias y sobre todo ser una especie de conversatorio porque entiendo que todos somos docentes y tenemos alguna experiencia. Mi nombre es Lucía Torres, apasionada a la educación. Creo que toda la vida o toda mi vida he pasado en la educación y por eso es que quisiera compartir con ustedes algunas cosas. El tema de lo que vamos a trabajar o que vamos a compartir el día de hoy se refiere a las habilidades necesarias para el desarrollo de la lectoescritura. Vamos a hacer una especie de exposición y si hay preguntas, preferible al final, porque como ustedes saben, tenemos apenas una hora y el tema es bastante extenso. Si estamos viendo la presentación, por favor. Sí. Sí, ve. Bien, entonces procedemos, continuamos. Empecemos diciendo que la lectura, como tal, es la llave del conocimiento. Cuando los seres humanos, sobre todo los niños, tenemos acceso a la lectura, tenemos como que la llave para poder entender todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, cuando nosotros damos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, esta llave, estamos dando un futuro para toda su vida. Es por eso que se dice que la lectura es la habilidad que se desarrolla desde la primera infancia y sirve como herramienta para toda la vida, para el conocimiento del resto de su vida. El niño que no desarrolla de forma correcta esta habilidad lectora puede tener dificultades en las materias que va a aprender y dificultades también en el resto de su vida, puesto que la lectura es una herramienta para conocer el mundo y para conocer a los demás. Creo que eso es claro. Sabemos también que para aprender o para el aprestamiento a la lectura, el niño necesita que se maduren 4 elementos fundamentales, 4 competencias básicas, que es el oír, el hablar, el leer y sobre todo el escribir, y en ese orden, sabiendo que la primera función que es receptiva es la de oír y que ésta se desarrolla desde la gestación. Por lo tanto, esta primera función, si bien es importante desarrollarla, ya viene consigo cuando el niño nace. El hablar, esta función se aprende en el contacto con los demás. Los seres humanos aprendemos a hablar en contacto con humanos. La tercera, que es un poco más complicada,
es el leer, y es la habilidad que el educador tiene que desarrollar en los niños. Y simultáneamente la cuarta, que es el escribir. Para que se den estas habilidades, estas cuatro y sobre todo las dos últimas, tenemos que desarrollar en los niños muchas habilidades. Y estas se desarrollan desde el inicial. Ustedes saben que los niños están prestos para aprender a leer y a escribir, pero el estar presto no es suficiente. Nosotros como educadores debemos desarrollar en ellos muchas habilidades. La primera habilidad que debemos desarrollar es la capacidad para centrar la atención, concentrarse y seguir instrucciones. Esta habilidad es sumamente importante, puesto que si no prestamos atención, no nos concentramos, obviamente no se puede seguir instrucciones. Posteriormente se dará, si es que el tiempo nos alcanza, algunas pistas, algunos elementos para desarrollar la atención, la concentración y la memoria en los niños, que es una habilidad fundamental y que se va desarrollando durante todo el proceso lector y creo que sobre todo durante todo el proceso inicial, en básica y durante nuestra vida. La siguiente habilidad que debe desarrollarse tiene que ver con la capacidad para comprender e integrar el lenguaje hablado en la vida cotidiana. De hecho, muchas de estas habilidades, tal vez por desconocimiento, los padres no desarrollan en sus hijos y luego en la escuela se nos complica un poco más. Por ejemplo, el comprender e integrar el lenguaje hablado. Tenemos el defecto, los adultos sobre todo, en poner algunas denominaciones a los objetos y no les decimos a los niños con el nombre de... Se nos ocurre decir a los niños, pásame ese coso o pásame esa cosa, en vez de decirle, pásame, qué sé yo, la caja que está sobre la mesa. Y simplemente pásame el coso, y el coso resulta que todas las cosas se denominan cosas o cosos. Y entonces no empezamos a desarrollar y a comprender el lenguaje a partir de una expresión adecuada. El tercer elemento tiene que ver con la secuenciación y memoria auditiva. Es un elemento importante, una habilidad importante desarrollar la secuencia y la memoria auditiva en los niños, sobre todo lo que tiene que ver con memoria auditiva, que también se va a ver. Todo esto se vamos a ver ejercicios posteriores para desarrollarlos. Igual la secuenciación y memoria visual. Estos aspectos importantes para entender los códigos y para escribir códigos, es decir, para aplicar la decodificación cuando queremos leer y la codificación cuando queremos escribir. Otro aspecto importante tiene que ver con la destreza para decodificar palabras que ya me había adelantado. Es decir, leer ciertos signos que ya tienen establecidos unos códigos. Entonces, decodificar es leer. Y no solamente leer textualmente una palabra, sino entender el significado de la palabra. Fíjese que nosotros en educación inicial o primero de básica no enseñamos a los niños a decodificar adecuadamente. Hay ciertos niveles. Posiblemente alcancemos a enseñar el primero y hasta el segundo nivel de lectura que tiene que ver con leer la palabra o el texto, pero entender el texto es un proceso con mayores habilidades y necesitamos que se enseñe a leer, no solo hasta primero o segundo de básica. En la enseñanza de la lectoescritura es incluso hasta el bachillerato. Luego tenemos el análisis contextual y la estructura del lenguaje, es decir, el análisis contextual se refiere a entender el texto, la palabra, la frase, el párrafo que se lee, y luego estructurar
ese lenguaje, estructurarle a partir de incluso un organizador para explicar qué es lo que dice el texto. Otro elemento, la síntesis lógica y la interpretación del lenguaje, que tiene mucho que ver con la estructura del lenguaje. La ampliación del vocabulario, el desarrollo del vocabulario. Esta es otra de las herramientas que como educadores debemos proporcionar a nuestros niños. Mientras más vocabulario tiene una persona, mayor fluidez para expresarse. Y no es necesario que esté buscando qué palabras poner para hacerse entender. Simplemente tiene en su bagaje muchas palabras y esto la va a permitir expresar. Fíjese que antes incluso se evaluaba la inteligencia de una persona a partir de la inteligencia verbal o de la inteligencia lógica. Y se creía que una persona es inteligente porque habla bien o se expresa bien, o una persona es inteligente porque resuelve ciertos problemas lógicos. Ahora ya sabemos que no es así. Sin embargo, todavía se mide la inteligencia de ciertas personas cuando hablan bien, cuando se expresan bien. Y en realidad se escucha incluso a decir, este niño es muy inteligente, qué bien que habla. O esta niña se expresa muy bien. Y se mide eso, se cree que es muy inteligente simplemente porque su ampliación de vocabulario es extensa y le han dado esa posibilidad. Otro elemento es la fluidez y registro de capacidad de relación, es decir, registrar el mensaje que recibe y a partir de eso emitir un nuevo mensaje. Esa es la comunicación y esta capacidad es importante cuando se han desarrollado ya todas las anteriores. Y finalmente una lista de habilidades también necesarias y que de alguna manera se desarrollan sobre todo en educación inicial, en la preparatoria, que tiene que ver con el desarrollo motor, que es fundamental a la hora del aprendizaje lectoescritor. La dominancia lateral, eso está también ya en estudios porque se pensaba que los niños deben definitivamente desarrollar una sola parte de su hemisferio, o es diestro o es zurdo. Sin embargo, muchas investigaciones en la actualidad se evidencian que al niño hay que desarrollarle los dos lados del cerebro, pero esto es como para una charla posterior. También se debe desarrollar la percepción visual necesaria a la hora de leer y obviamente a la hora de escribir. La percepción auditiva, el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el desarrollo visomotor. Estos son como algunos parámetros importantes para entender lo que nosotros vamos a ver posteriormente. Ahora bien, para enseñar a leer, generalmente se utilizan algunos métodos. Los más conocidos, los más comunes, tienen que ver con el alfabético, el fonético, el silábico, el global o el ecléctico. A partir de esto, nosotros utilizamos métodos para enseñar a leer y escribir a los niños, tomando en cuenta incluso el grupo con el cual estamos trabajando. Eso significa que si yo utilicé mi método alfabético con el grupo A, todas las veces voy a utilizar el método alfabético, porque los niños son diferentes. O si utilicé el global, siempre voy a utilizar el global. Esto depende siempre del grupo con el que yo esté trabajando, y para eso hay algunas pruebas. Pero bueno, es importante también analizar qué significa cada uno de estos métodos que suele utilizarse para enseñar a leer. El método alfabético, que tiene que ver con, como lo dice el nombre, el alfabeto, es decir, enseñarles a los niños primero el alfabeto, que sepan todas las letras del alfabeto y a partir de eso luego combinarlas. Entonces, este fue un método descubierto y aplicado por Dionisio Almacaso, y es simplemente eso, enseñar a los niños todo el alfabeto y luego combinar con las vocales para formar ciertas sílabas. De eso viene este del alfabético,
con el nombre de las vocales. Luego viene el fonético, que es el que utilizaban algunas maestras también. Similar al alfabético, la diferencia es que en vez de decir el nombre de la letra, se habla del sonido de la letra. Igual manera, el fonético son todas las letras, pero aquí se habla del sonido. En vez de decir B, C, D, se dice V, V. Y este es inventado, está desde la época de Comenio y de Blas Pascal, que fueron los que aplicaron este método. El silábico, unidos los dos, alfabético y fonético, en el que se utilizan ya o se combinan las consonantes con las vocales y se da el método silábico. Mame, mi, momu, da, de, di, do, du, y partíamos del conocimiento de la sílaba para formar palabras. A los niños les entregamos tarjetas, jueguen con sus tarjetas y formen palabras. Cuarto, el global, en el que, al contrario del silábico, se parte ya de una palabra o una frase, y de la frase se desglosa a las sílabas. Entonces, se parte de la palabra o de la frase, y de esta palabra y frase se desglosa y se llega otra vez a las sílabas y a las letras. Y el ecléctico, que es la combinación de todos los métodos, es decir, se utiliza el alfabético, el fonético, el silábico, el global, se parte del global, se hace el fonético, el silábico, se regresa al fonético, silábico y se empieza a trabajar. Como que son métodos ya conocidos o son los que se aplican. En alguno de estos nos ubicaríamos nosotros cuando enseñamos a leer y escribir a estos niños. Bueno. Vamos entonces a dividir nuestra exposición sobre todo en dos, en lo que es la lectura primero y luego la escritura. Y vamos a ver cuáles serían las estrategias para ayudarnos a desarrollar el proceso lector y el proceso escritor. Teniendo en cuenta esto, sabemos perfectamente... la voz, por favor, no se le escucha mucho. Ya, bien, gracias. Decía que tenemos de alguna manera claro que la lectura es un proceso complejo que descifra signos previamente que nos hemos puesto de acuerdo y que reconstruye el sentido de un texto. Es decir, la lectura es la decodificación de ciertos códigos previamente establecidos, y una vez que se decodifican estos códigos, perdón la redundancia, se entiende cierto texto. Esta es la lectura. Ahora bien, nosotros podemos leer varias cosas, porque entendemos que el texto no es solamente leer un libro, una revista, un cuento. Nosotros podemos leer incluso el cuerpo humano. Podemos leer un paisaje natural. Y aquí hay un ejemplo, o podemos leer también una pintura, una escultura. Mensaje. Podemos leer también a un mimo, una obra de teatro, a unos títeres. También se hace un lenguaje al respecto. Podemos leer unas escenas en el cine, en la televisión, incluso en el monitor, el computador. E incluso podemos dar lectura a ciertos sueños, a los libros, que es lo más común, a pictogramas. A partir de esto es importante desarrollar en el niño no solamente la lectura de un texto escrito. Es importante que el niño aprenda a observar, que es otra de las herramientas fundamentales que el maestro debe dar a los niños. Enseñar a los niños a observar es darle una segunda herramienta, así como darle la llave del conocimiento, que es la lectura. Darle al niño la
posibilidad de que sepa observar y a partir de eso sepa leer ciertos aspectos. En ese sentido, entonces, vamos al primero que dice lectura de ciertos ingredientes. Por ejemplo, ustedes, ¿qué creen que está diciendo este personaje? Que pueda decir. Está muy bien, Está algo haciendo. que está bien. Exacto. Fíjese que no necesitamos leer un texto. Simplemente lo que él dice es bien, lo hiciste muy bien, o está muy bien lo que tú dices, o está muy bien lo que haces. Esto es leer un gesto. Darle esta pequeña imagen. ¿A quién se le ocurre decir una frase a partir de esta imagen? La Que noche es está una hermosa. hermosa noche. El cielo está estrellado. Liz, muchas gracias. Está la luna. Gracias. No necesitamos entonces escribir, simplemente observando aquella imagen puedo yo decir que es una noche magnífica, que el cielo está estrellado, que es una linda noche. Igual aquí son observar imágenes y podemos dar lectura a esas imágenes. Primer aspecto entonces para desarrollar en nuestros niños. Antes de enfrentarles al texto, tenemos que enfrentar imágenes, a gestos para que ellos aprendan a descifrar ciertos códigos que son comunes. De igual manera podemos dar lectura a pinturas y esculturas. Más adelante vamos a ver unas reales y cómo dar lectura a esto que es estático, que es una imagen, que es una foto, que es un cuadro y que nos puede dar un mensaje, porque la lectura es eso. Podemos dar lectura también a los escenarios en el teatro cuando el niño está frente a una obra de títeres y hay un momento de silencio, que el personaje sale y simplemente hace algún gesto de observar a los niños o buscar al otro personaje. El niño está en la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Cuando el lobo sale y empieza a mover su cabeza y busca en el escenario, los niños entienden qué es lo que está pasando. Los niños están leyendo esa escena. Es parte también del mensaje que no está escrito en un texto, pero que sí nos da un mensaje. Igual en el cine, en la televisión, en el monitor, como habíamos dicho, se puede dar lectura a lo que se ven en escenas en la televisión o en el monitor, en el computador. Y lo que conocemos, el pictograma. A ver, ahí hay un personaje, no está escrito nada, sin embargo, nosotros nos imaginamos qué es lo que está diciendo o qué está pensando ese personaje. ¿Qué creen que está pensando? ¿O está escribiendo, o está diciendo? Escribiendo palabras de amor. Escribiendo una carta de amor. Escribiendo una carta de amor, que creo que es común. Una carta de amor. Exacto. Creo que el 90% de las personas que estamos escuchando esto tuvimos ese pensamiento. Esa persona está escribiendo una carta de amor. ¿Cómo se dieron cuenta si no está escrito nada? Los corazones que salen. El corazón ya se le sale. Teniendo en cuenta las imágenes que se puede observar, los corazones que tiene, el papel y el lapicero donde se ve que se está redactando un escrito. Muchas gracias. Fíjense entonces, esos son códigos y los niños perfectamente pueden empezar a leer códigos. Ese tipo de códigos que no necesitan tener texto aún. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué tipo de ejercicios podríamos hacer para desarrollar la lectura a partir de estas primeras ideas. Y entonces son ejercicios que, sin temor a equivocarme, ustedes ya han desarrollado con sus niños. Simplemente lo que aquí se quiere es afianzar lo que ustedes han hecho y que para que se siga repitiendo. Y ojo, posiblemente en este grupo no
tenemos el tiempo suficiente como para conocernos y compartir ciertas experiencias. Sin embargo, entiendo que debe haber educadores del inicial y también de la básica. Si por alguna situación los niños no desarrollaron estos ejercicios en el inicial, no significa que no deban ser desarrollados en la básica. Así es que es importante que, a pesar de parecer ejercicios simples, son importantes que se desarrollen también en la educación básica. Y si nosotros vemos que hay algún niño que tenga dificultad en su lectura, en su escritura, y está en un tercero de básica, en cuarto de básica, incluso en décimo de básica, podríamos trabajar este tipo de ejercicios que tienen que ver con esto. Ejercicios de percepción visual. Son claros como, bueno, voy primero a enumerar y a continuación vamos a ver ciertos ejercicios, sobre todo son ejercicios de percepción visual, ejercicios de percepción auditiva, lectura corporal, que es lo que ya vimos, lectura de textos sonoros, lectura de paisajes, lectura de obras de arte, percepción de colores y significado del color, lectura de una obra musical, lectura de textos con imágenes o pictogramas. Entonces vamos a la primera, que tiene que ver con ejercicios de percepción visual. Son ejercicios que creo que a todos nos llama la atención, nos gusta y son adecuados para jugar. Y sin embargo, estos, todo lo que tiene que ver con la percepción visual. Nótese que estos son ejercicios de figura a fondo. A ver, vamos por un par de segundos a revisar cuántos animales están en esta imagen. Me dice una persona, Miki me dice 10. ¿Quién más? 10. 10 también. 10. 11. Hay una persona que me dice 11. 10. Hay una persona de 11. 10. A la plaza, creo 11. 12. Patricia Romero me dice 12. Olga, 10. 10. Vamos a ver cuántos son, así rapidito, veamos. 10. Ahí dijeron 12, veamos si es que tienen la razón. Bien, tenemos 18. Vaya. Buena percepción visual. Buena percepción. Un elefante, me he saltado, cocodrilo, rinoceronte, Hipopótamo. hipopótamo, león, Jirafa. culebra, 10. gallo, Un león. bueno, un loro es un papagayo. Yo lo determiné por los ojos. Un tucán. Es un tucán, un papagayo. Un papagayo. León. Serpiente. Ese. No lo han visto. Este ejercicio. Animal. Uno. Una vaca. Listo, y ahí dejemos ya. A ver, chicas y chicos. Cocodrilo. ¿Qué les parece este ejercicio? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Les gusta a los niños? ¿No les gusta? ¿Estable? Un ejercicio muy divertido y fácil para los niños que va a lograr atraer su concentración sobre todo. Exacto, para los niños, para que se puedan analizar. Que ellos sepan desarrollando lo que tiene que ver con percepción visual. Esto tiene que ver con una lectura, un paisaje, simplemente observar y al niño empezamos a decirles preguntas
para desarrollar su imaginación y sobre todo lo que nos interesa es desarrollar el lenguaje. Vamos por partes. Aquí tenemos la imagen de una niña. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, hay alguien que me dice, Sonia Rosario, que es una persona que le veo. Sonia, ¿me podría dar una pequeña historia del retrato de la niña que está aquí, de este paisaje donde hay una niña ahí? Una pequeñísima historia. A ver, solo veo el apellido, Castillo, dice, Castillo. Ya, a ver. Escuchamos. No se le escucha, está con el micrófono apagado. Si me puede ayudar, Berito. Ya, ahora sí, por favor. La niña pensamiento, futuro. La niña está pensando en que su tierra vive en una tierra muy hermosa, muy preciosa, y que con el tiempo, con la exploración minera, está viendo cómo queda puede quedar su tierra, ¿no? Y está mirando la foto de otro sitio donde se está dando la explotación. Bueno, eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Una niña que está viviendo una consecuencia desastrosa, calamitosa de hoy en día de la explotación minera. Listo, muchísimas gracias. A partir de un se pudo determinar toda una historia. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que se dé una lectura de una imagen, de un paisaje. Aquí tengo yo algunas. Otro paso previo para trabajar lo que tiene que ver con la lectura. De tal manera de que no sea una situación tensionante en los niños. Aquí tenemos lectura de obras de arte. Es importante, por ejemplo, en las obras de arte, que se le presente a los niños obras de arte reales, y si es posible, el autor y el nombre de la obra. Y a partir de eso, simplemente conversar, bueno, ¿qué creen que dice en esta obra de La novia del viento? Que de igual manera una persona que participe, Ruperto, por ahí le veo a Ruperto. Ya. Gracias. Sí, en esta obra. Una pequeña historia sobre La novia del viento. No lo he leído, pero esta obra, pero por lo que veo en la imagen. Es un cuadro. Es un cuadro de... Veo a dos mujeres. Están con un atuendo típico. Están demostrando su amistad, su cercanía, ese amor que tienen ambas. Creo que son mujeres de bien y muy, muy hermosas. Listo, muchas gracias. ¿Puedo hablar? Por favor, a ver. Hola. Sí, la obra que está ahí es de Frida Kahlo, entonces es una mujer que sufrió mucho, tenía muy complicado su cuerpo y trataba de dibujar dos personas, que es ella misma, ¿no? Se reflejarse, la parte sana y la parte que estaba complicada. Es un cuadro muy, dependiendo de quién conozca el personaje, ¿no? Entonces uno lo puede entender de esa manera. Muchísimas gracias. Podríamos profundizar tanto en la lectura de una obra de arte, pero por tiempo es un ejercicio que se puede hacer con los niños. Igual lectura de fotografías. A los niños mismos se les puede pedir fotos de la familia o fotos y hacer una interpretación, una lectura de fotos. Igual, esto sí es lo que se suele hacer, la lectura de imágenes de cuento. Antes de contar el cuento, generalmente se le pregunta qué crees lo que está pasando en esta imagen y los niños empiezan a desarrollar su imaginación, su creatividad y se suele hacer. La lectura del color. Fíjese qué importante tiene
el significado, de importancia tiene el significado del color y los colores. Por ejemplo, el niño sabe interpretar cuando ve el color rojo y, por ejemplo, y entonces significa cierto peligro. Pero ¿para qué más el mensaje que nos vino en la película? No sé si tuvieron la posibilidad de ver Intensamente. Cada uno de los colores significaba una forma de ira, de alegría, de tristeza. Y entonces los colores también nos dan alguna señal, algún significado. Y empezar a percibir, a trabajar a partir de la lectura de colores también es un ejercicio bastante interesante. Entonces, los colores te dan alguna señal, algún significado. ¿Y qué interpretar a partir de enseñar a los niños una imagen con cierto color? Posiblemente un niño me va a decir, le presento una imagen con un color rojo y él va a decir alegría. Bueno, está bien, porque para él ese es el significado. Pero lo importante es decir, ¿pero por qué para ti es alegría? Y trabajar a partir de la percepción de colores también, como una lectura de colores. La lectura de una obra musical. Esto es una experiencia increíble. Esto se trabaja con los niños a partir de hacerles escuchar una obra. Sobre todo es importante la música clásica, porque esta nos permite volar la imaginación. Y entonces, a partir de eso, hacerles escuchar una obra musical, si es posible una clásica, y preguntarles a los niños qué es lo que está pasando en esa canción, en esa música. No sé si es que me van a escuchar. Voy a poner, no sé si es que escuchan. ¿Se escucha? Aún no. No se escucha mucho. Todavía no. Muchísimo se escucha. Muchísimo. Bueno, no importa. Es que Sí, estoy escuchando. se escucha. Bueno, alguna persona que se pueda escuchar. Solamente vamos a escuchar, voy a por un momento en silencio, escuchamos esto y luego me cuenta qué se le ocurrió cuando escuchó esa partecita de la canción. Silencien los micrófonos para poder escuchar. No sé si escucharon algo, porque está aquí también en la presentación, sino que no sé si es que se va a escuchar o se va la presentación por eso. Pero bueno, alguien escuchó una partecita pequeña, no sé quién fue, decirme qué se le ocurrió cuando escuchó esa partecita pequeña. Parece que están participando en una ronda. ¿Ya? ¿Quiénes? Cuénteme, o sea, imagínese una escena. ¿Ya? ¿Qué están haciendo los niños? Están participando en una ronda, en un juego, en algún lugar amplio. ¿Están alegres o están tristes? Sí, están muy alegres. ¿Un espacio amplio o un espacio pequeño? En un espacio amplio están jugando niños muy alegres, cantando una ronda. Ya. ¿Y es un espacio verde o es espacio de cemento? Ay, sí, no sé. Nos estamos imaginando, imagínense. Nos imaginamos, ya. Puede ser en un espacio verde, en la naturaleza. Ya. Están persiguiendo mariposas. Sí, o sea, la idea es inventarse el escenario, como dice alguien, a partir de una obra musical. De tal manera que los niños empiecen a desarrollar su imaginación, su lenguaje y empiecen a leer la obra musical. Y luego damos más sentido, más contenido y empezamos a trabajar a partir de eso. Y la lectura de pictogramas. Creo que esto es común. Esto sí solemos hacer y es súper importante. Porque nos permite ya
partir de símbolos que nos hemos puesto de acuerdo previamente para leer estas frases. Si me pueden ayudar apagando los micrófonos, por favor. ¿Pueden ayudarme apagando los micrófonos, por favor? El audio, se me silenció el audio. Ahí creo que está. Ya. Bueno. Sí se me escucha muy bien. Para trabajar pictogramas hay algunas formas. Ponernos de acuerdo en ciertos códigos. Entonces, cuando vemos a unos niños que están en este sentido, sabemos que este niño está pintando. Este niño significa que se está riendo y es simplemente a partir de observar cuál es la acción y podemos nosotros formar frases utilizando estas imágenes o estas otras imágenes que ya sabemos. Pero los más simpáticos son estos, por ejemplo. A ver, conocemos todos a estos personajes. Pocoyo, Eli. ¿Sí? ¿Conocen? Son personajes. Eli Pocoyo mira una estrella. Ajá. Entonces, en un globo. Este código va a representar. Entonces, o así, hacia arriba. Entonces, L y Pocoyo miran. Cuando vemos un ojo va a significar que miran una estrella arriba. Esto vamos a decir que significa arriba. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo en que este significa mirar y esto es arriba. Y damos lectura a esta frase. Y luego vemos la imagen incluso en grande. Otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí vemos al Mickey y Pato. ¿Y qué está haciendo? Primero observamos esto. ¿Qué están haciendo en la imagen? Mickey le está dando un regalo al Pato. Y el Pato está a Donald, Pato Donald. Y Donald está feliz. Y entonces ahora sí vamos a dar lectura. Dice ahí. ¿Qué es lo que dice? Mickey, aquí nos hemos puesto de acuerdo que esto significa dar, esto significa estar. Entonces, sí, dar, en este caso es dar. Mickey Mouse da un regalo a Donald, Pato Donald. El Pato Donald está feliz. Feliz. Es tan simple como esto. Esto podemos hacer a nivel de niños de inicial, en donde todavía no es que están ya leyendo y escribiendo, sin embargo ya pueden, porque esto es un pictograma que se puede leer. Este es otro. Entonces, primero observamos la imagen grande y luego ya empezamos con la frase. Igual, Pocoyo está escribiendo, entonces Pocoyo está en la mesa. Y está sentado en una silla y dibuja. Escribe o dibuja. Escribe, sí. Exacto, está escribiendo. Son ejercicios simples que podemos hacer a partir de ponernos de acuerdo en códigos. Como digo, entiendo que ustedes sí han hecho. El siguiente es el ritmo, que es súper importante trabajar ritmo. El ritmo es fundamental para lo que tiene que ver con la escritura y con la lectura. Si no se trabaja el ritmo, ocurre que cuando los niños están empezando su proceso lectoescritor, escriben palabras juntas o separadas o no escriben palabras de forma correcta. Por eso es importante determinar los espacios que son los silencios. Los silencios en la lectoescritura es importante. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer con aplausos. ¿Cómo sería esto? Espacio.
¿sí? O puede ser con sonidos, o puede ser con la mesa. Y juego de esto, pero esto todavía es abstracto. Antes de esto se debe trabajar con otro tipo de actividades que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para que sea más significativo para el niño, y como ya tiene cierto conocimiento de las vocales, vamos a jugar con leer vocales. Y empezamos. A, I, I, E. A, E, O. A, I, U. A, O, U. Pero para hacerle más significativo todavía, vamos a empezar a trabajar el ritmo con dibujos. Y entonces aquí vamos a ayudar todos. Vamos a ver. Cada vez que veamos a este payasito suena pan. ¿Cómo suena? Ahora vamos a leer. Entonces, pan. Aquí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Ahora, cada que veamos estas manos suena pla. 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 Ojo que tenemos que acordarnos siempre de los silencios. Ahora aquí, ¿cómo sería? Cada que le veamos al patito suena cuá. Vamos a ver, ¿cómo suena ahí? Perfecto. Ahora, y así podemos seguir nosotros mezclando con varios sonidos. Y el niño va desarrollando su memoria, va desarrollando su ritmo y va jugando. Igual manera, ritmos fonéticos, como por ejemplo, ¿cómo suena la vaca? Y la vaca dice, mu, 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 mu. Vamos acá, entonces, ¿cómo es que sonaba? Que estamos trabajando ritmo de una manera lúdica, trabajando memoria, trabajando atención, concentración y todo lo que tiene que ver con memoria visual también. Hasta ahí un poco de ejercicios que tienen que ver con la memoria, perdón, con la lectura. Sobre todo por tiempo, vamos ahora a ejercicios que nos pueden dar nos pueden ayudar al desarrollo de la preescritura. Vamos a ver. Entonces, de igual manera, ejercicios que ustedes ya han hecho, por ejemplo, el garabateo libre. Es importante trabajar con los niños para que rayen con libertad, en darnos grandes, por ejemplo, en A3 y luego bajar a 4. Simplemente garabateo libre. Después puede ir el garabateo dirigido. Este garabateo dirigido ya puede ir con ciertas, primero darle ciertos recursos y segundo proponer o sugerir ciertas actividades. E incluso aquí en el garabateo dirigido se puede utilizar música
de tal manera que el niño mueva el pincel, el crayón, a partir del ritmo de la música, un garabateo dirigido. Puede ser simplemente con su manita, o puede ser incluso utilizando todo el cuerpo. Podemos utilizar la mano, utilizar desde el plano más grande, aplicando las leyes del desarrollo céfalo-caudal y próximo-distal, hasta llegar ya a la muñeca, que tiene que ver con el crayón y la hoja. Trazos, en donde el niño, estos son algunos ejemplos que sí se suele hacer en la práctica, donde el niño simplemente tiene que llegar a cumplir con las olas, o se puede hacer con cualquier otro. Patrón visual, es importante que se trabaje, que copie en el plano, la cuadrícula, el dibujo que está aquí. Esto desarrolla la parte visual, atención, concentración, memoria visual. El punteado, este es similar al otro, pero la diferencia es que aquí el niño va siendo punteado, utilizando pues que se suelen hacer, venden ya el punteado, si no se suele hacer con un esferito y ponerle una punta, una aguja sin punta, para que el niño trabaje este punteado y sobre una base de espuma flex. Punteado. Los laberintos, que también se suele hacer comúnmente, que se trabaja igual, percepción visual. Y este trabajo de actividades visomotoras, que de alguna manera también nos permite el desarrollo de la parte de atención, concentración, memoria, similar al que hicimos antes. Y que de igual manera vamos a trabajarlos. Ya, a ver. La idea es que busquemos en este espacio, se encuentran estas figuras. Entonces, ¿en dónde está? O sea, le damos al niño la hoja, es el duende jardinero, y el niño tiene que ver dónde se encuentra un gusanito. En todo esto, percepción visual y actividad visomotora. ¿Dónde está un pajarito? ¿Dónde está un conejo? ¿Dónde está un gatito? En fin, este es uno. Y el otro que es común también, que tiene que ver con el juego de las diferencias, buscar las diferencias y las diferencias que se encuentran en dos dibujos similares. Bueno, este es un mensaje que me ha gustado mucho escucharle o digamos leer del Principito. Muy bonito y que deja un mensaje increíble. Y finalmente, para dar tiempo a las preguntas, esperamos que estas guías, estas sirvan para su ayuda, y gracias por su atención. Pasamos ahora sí a preguntas, nos queda apenas unos pocos minutitos y mil disculpas si es que me extendí, y gracias por su atención. Gracias a usted, muy buenas las explicaciones. Le quería preguntar si nos puede pasar las diapositivas. Yo entiendo que esto está grabado y como está todo grabado, entonces encantado, no hay ningún problema. Si nos van a enviar esas grabaciones, por favor. Eso sí nos podría ayudar Carla, porque yo de la parte logística no sé. Sí, no te preocupes, Lucía, gracias. La grabación está en proceso, terminando, esto demora más o menos en general el video unas 24 horas, o sea, no más de 24 horas van a poder tener acceso a la grabación. Por favor, piden la grabación a su entrenador, al entrenador asignado a su grupo, para que se los pueda compartir. Yo se los voy a compartir a todos los entrenadores. Gracias. Una pregunta. Por favor. Más o menos, los niños, Si me ¿a qué permiten. edad empiezan a leer códigos? ¿Hay una edad determinada? Los códigos, bueno, como yo les decía, los niños empiezan ya a percibir ciertas órdenes, ciertas imágenes, desde incluso pequeñitos. Les doy un ejemplo. El bebé
Cuando le ve a la mamá, simplemente observa su carita y ya él recibe cierto mensaje. Y ese ya es un código. Pues él sabe cuando la mamá está alegre, cuando está molesta, cuando está feliz, y el niño ya entiende ese mensaje. Él ya percibe desde bebé. Es por eso que hay que aprovechar, darle la mayor cantidad de códigos para que el niño sepa ya leer, códigos, y luego ya ir al texto. Muchas gracias. Música, puede escuchar a los niños cuando pintan. Por favor, señorita Lucía. Sí, le escucho, por favor. Disculpe, mi preocupación ahorita, estoy viendo, está muy bien esto, le felicito, gracias también a la señorita Carla. Mi inquietud es la siguiente, es el horario. Porque ahorita, por ejemplo, estamos acá los directores, bueno, yo soy director, estamos atentos al programa, pero también tenemos que estar atentos a la programación de TV. Entonces, y aún más, los profesores, las profesoras, en su mayoría están ahorita en sus actividades. Entonces, yo creo que hay que ver, pienso yo, la posibilidad de cambiar el horario. Porque mire, todos los horarios que tenemos son justamente en las horas que todos los profesores están ocupados. No sé si será en mi caso, pero en el grupo... Sí, buenos días. Lo que sucede es que hay dos horarios. Uno en la mañana, que es 11:30, y hay otro en la tarde, a las 4 de la tarde. Se repite la misma sesión. Si es la misma sesión, miren, lo que pasa es que los maestros y los maestros, cuando están observando la actividad, de inmediato comienzan al desarrollo de las actividades. Y eso no les demanda, con las dificultades que tenemos, no les demanda 1 hora, se van hasta 2 horas. Son 30 estudiantes que tienen que contactar y desarrollar actividades. Entonces, yo sugiero, honestamente, no que porque hayan 2 horarios, fíjense que los 2 horarios, que atiendan los profesores de secundaria en la mañana y los profesores de primaria en la tarde. Eso implicaría que también descuiden un poco las actividades que tienen pendientes con sus estudiantes. Y yo creo, para mí, honestamente, el horario pertinente para nosotros y que todos podemos participar es a partir de las 5 de la tarde. Esa es mi propuesta, pero ustedes analícenlo bien y bueno, si la mayoría de directores dicen no, como está, no hay problema, pero yo sí estoy planteando mi inquietud, porque por ejemplo ahorita no puedo visualizar ninguno, solamente estoy yo, de mis profesores, porque tienen actividades pendientes. Sí, están bien. Gracias por los comentarios. Recuerden que somos 4 países. ¿No? Somos 4 países y hay alrededor de 3.600 docentes, más de 3.600 docentes en este programa. En realidad estamos intentando responder a las necesidades de la mayoría. Lamentablemente no podemos responder a la necesidad de todos. Hemos puesto los 2 horarios para los docentes que no ha sido posible, que no es posible la participación en el horario de la mañana ni en el horario de la tarde. Lo que vamos a hacer es compartirles las grabaciones. Si hay consultas adicionales que salen de las grabaciones, las pueden compartir con sus entrenadores asignados, ¿sí? Sé que hay varias consultas, lamentablemente se terminó el tiempo porque ya nos pasamos 3 minutos. Lo que pido, por favor, compartan sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, bienvenidas, por supuesto, y señor Castillo, muchas gracias por las sugerencias. Por favor. Yo
Yo tengo una pregunta, por favor. Una pregunta, por favor. ¿Pueden atenderme? Buenos días. Para la profesora, quiero pedirle o que me diga, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál de todos los métodos que el día de hoy nos ha brindado para ella, cuál es el que más debemos emplear los maestros que tenemos a cargo la primaria en primer y segundo grado? ¿Cuál de todos los métodos sería el más indicado, el que nos va a rendir mejores resultados? Bueno. De las métodos no hay recetas. Lo que pasa es que depende de cómo es el grupo. Fíjense que hay veces que nos toca grupos que los niños son globales, la mayoría. Entonces yo tengo que aplicar el método global. Hay veces en que nos tocan grupos en la que la mayoría de los niños son sintéticos, es decir, aprenden desde aparte a lo general. Entonces yo tengo que aplicar. Yo sugiero que es mejor ir cambiando desde la frase a la palabra, a veces desde la palabra a la frase, ir modificando, porque no es una receta como para decir, este es el mejor método y este es el que tiene que aplicar. Todo depende del grupo. Es preferible, desde mi experiencia, irles dando los métodos. Una preguntita, por favor. En un momento usted decía que antes se veía la inteligencia con los problemas lógicos. Por favor, envíen sus consultas a su entrenador asignado. En la medida de lo posible, la profesora Lucía va a responder por escrito esas consultas. Profesora, sí, por favor, porque nos hemos pasado del tiempo. Sí, ya tenemos al chat, por favor. Escribimos al chat. Gracias por tu atención. A sus profesores. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias, muy buena su intervención. Muchas gracias por su intervención. Gracias. Hasta luego. Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.